más de la mitad, ¿ok? Y se mismo mismo vemos esa parte de la. Vamos a hacer de pie para la oración de la cosa. Vamos a ver. Dice Padre Celestial, te agradecemos que ya nos ayudas, Señor, por ustedes. Te agradecemos por permitirnos estar aquí para escuchar más de tu palabra. Y pedimos que guías a cada uno de los hermanos y hermanas que están compartiendo clases en este momento, que estén con ellos, con tu palabra, y que nosotros nos permitas llevar a cabo tu servicio de oración con gloria, honra y honor, con brillo nacional. Todo eso te pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se escucha muy lejos, no está escuchando bien, pero me estoy tratando de mover y no. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo. ¿Trajeron su libreta, hermanos? Levanta la mano quien trae su libreta. Levanta la mano quien no trae su libreta. Porque no pueden entrar en la clase. Porque no cumplieron la tarea. ¿Ok? Bueno, no. ¿Eh? No, por eso les especifiqué ahí. Muy bien. Procuremos traer nuestra libreta, hermanos. Siempre es de gran utilidad para cosas. Para que se esté un poquito más grabado lo que tenemos aquí, ¿verdad? Muy bien, Evangelio según Mateo. Vamos a ver un par de cosas, más bien bastantes, que espero podamos explicarnos de la mejor manera. Si tiene dudas, también vaya levantando su mano o escribiéndolas. Okay. Entonces, antes de entrar de lleno a Mateo, me gustaría decirles el tema de estas próximas clases. Vamos a hacer en referencia a las bienaventuranzas. ¿Okay? ¿Quién ha leído las bienaventuranzas? Ok, ahorita les vamos a hacer un examen a ver si es cierto que han leído las bienaventuranzas, a los que levantaron la mano. Entonces, las bienaventuranzas, vamos a ver en qué contexto están, cómo se desarrolla en cuanto a literatura, pero vamos a hablar primero el primer contexto acerca de Jesús, ¿ok? El primer contexto es acerca de Jesús. Vamos a ver algunos puntos de unas clases que había realizado ya hace tiempo. No sé si puedo darle a la diapositiva, hermano, es que no me cambia el control. ¿A la que sigue? Ahí está, okay, muy bien. Entonces, vamos a entender primero, tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Ya habíamos esto comentado un poco en una clase también. Tenemos 4 evangelios, ¿ok? De estos 4 evangelios, donde se encuentran estas bienaventuranzas es en Mateo, ¿ok? Entonces, vamos a entender el evangelio como en la traducción del griego, bueno o buena, y noticias. Entonces, vamos a entender el evangelio como buenas, ¿qué? Noticias. También hemos entendido que lo escuchamos como buenas nuevas también, ¿no? Buenas nuevas, ok. Entonces, yo cuando daba este panorama literario de los 4 evangelios, yo hacía la pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces, para ustedes, la pregunta es, ¿quién es Jesús? A ver, levantando su mano, quien quiera participar. Hermano Arnold, déjame que le traigan el micrófono. A ver, hermano Arnold, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Quién más? Adrián. Es el
Es el medio por el cual llegamos a Dios Padre. ¿Ok? Paco, ¿habías levantado la mano? ¿Ya no? Te la ganaron. Mi Salvador. Mi Salvador. ¿Quién más? El Padre de todos. Ok. Muchas veces lo que nos pasa también en ocasiones que podemos como tal vez confundir un poco entre la personificación de Dios en Jesús y la personificación o Dios como Padre. Entonces, Jesús lo tenemos que sacar de ese contexto. Jesús no es Padre. Jesús es Señor, pero no es nuestro Padre, no es el Padre de todos. Jesús es la encarnación, dice Juan, del Verbo, ¿ok? Entonces, son conceptos que a lo mejor muchas veces no tratamos de, o más bien no terminamos por comprender, pero hay que separar esas características, ¿ok? ¿Quién más? Entonces es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? ¿Quién más? Ahora sí, Paco, ya tiene otra. Jesús fue el medio para poder ser salvos. ¿Ok? ¿Por este lado están muy callados? ¿O están pensando? Ah, están pensando. Adrián tiene otra, a ver. Jesús es el, el creador o el que inspiró al Evangelio. Ok. Jesús es quien viene a dar el evangelio, ¿no? Más bien, tenemos que entender que el evangelio se pone en traducción cuando empiezan la escritura del Nuevo Testamento, ¿ok? Jesús no es que viniera a decir, traigo el evangelio, sino él viene a decir, traigo las buenas noticias porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. No es como que ellos hayan puesto ya un término en específico, sino al momento de la creación del compendio escrito, ya empieza esta idea del evangelio. Pero sí, Jesús es el portador de esas buenas noticias. Hermano Ismael. Yo creo que Jesús es el medio Ajá. de cumplir el Antiguo Testamento y las nuevas noticias del Nuevo, ¿no? Bueno, sería como la culminación Del antiguo pacto. Antiguo Pacto Ajá. con el Nuevo Testamento. Ok, sí, muy bien. Hebreos también desarrolla esta idea. Si gustan leerlo ahí en Hebreos, el escritor de los Hebreos relaciona esta idea de que para que, para que sea válido un testamento que tiene que haber, ¿la muerte de quién? No, ¿de quién? Del testador. El testador. Exactamente. Entonces, Jesús no puede dejar una nueva enseñanza si él no ¿qué? Si él no ha muerto. Entonces, él viene primero a cumplir lo antiguo, lo ya establecido, lo cumple él, pero aparte deja su enseñanza. ¿Ok? Entonces, al momento de él, ahora sí, cumplir, morir, resucitar, muerto el testador, dice Hebreos, es válido el testamento, el nuevo pacto. En muchas ocasiones, Pablo le llama la ley perfecta, una nueva ley. No que es la ley antigua, sino la ley que estamos bajo la, ¿qué? La, empieza con G. La gracia, exactamente. Estamos bajo la gracia, ya no bajo el antiguo pacto o la ley, sino una nueva ley más perfecta o perfecta, que es la gracia, ¿ok? Entonces, todos estos conceptos es bueno que los platiquemos porque muchas veces cuando nos preguntan, ¿quién es Dios? No debemos contestar. No sabemos contestar. Y cuando nos preguntan, ¿quién es Jesús? Ya nos dimos cuenta que muchas veces contestamos como conceptos que hemos escuchado, pero que no están del todo aprendidos, que no están del todo cimentados, ¿ok? Entonces es bueno hacernos estas preguntas y hacer esta introspección de nuestro conocimiento, ¿ok? Ahora, para entrar al contexto de los evangelios, sobre todo para entender el texto literario, hay que entender que en la antigüedad los textos no son como ahorita, ¿ok? No había la SEP que los revisara y dijera cómo se van a hacer, no. Los textos de la antigüedad tenían un significado distinto, un ordenamiento distinto y una forma de escribirlos distinto, ¿ok? En este primer punto, los antiguos escritores, estoy hablando en la época
anterior a Jesús y durante Jesús y todo el primer siglo a partir de ahí, tenían distintas ideas. Una de ellas era qué valor querían dejar en su escrito. Si nosotros hemos escuchado o hemos platicado que realmente, pues no hay, fuera del compendio del Evangelio, no hay una escritura que nos revele qué hizo Jesús en su niñez. ¿Me siguen esa idea? El Evangelio nos presenta a un niño que fue al templo a los 12 años. Luego, antes de eso, pues no hay nada más que cuando eran bebés y está el censo. Luego, después de los 12, no hay nada hasta su inicio de ministerio, aproximadamente alrededor de sus 30 años. ¿Ok? Entonces, muchos critican a Jesús como personaje histórico por el hecho de que no hay escritos, ¿no? ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30? ¿Qué hizo Jesús de los 12 atrás, ¿no? Pero curiosamente, o más bien, afortunadamente, hay muchos más compendios o más copias y escritos de la Biblia que, por ejemplo, de los libros de Shakespeare. Hay muchos más copias de los escritos antiguos bíblicos que los escritos de Shakespeare. Pero sin embargo, nadie duda de la realidad que existió Shakespeare. ¿No le parece algo incongruente? A mí sí. El mundo da y avala que existió William Shakespeare por así de tomos, pero las evidencias sobre el Jesús histórico son así y dicen, no, es que no existió. El mundo haciendo sus mentiras. Bueno, regresando. El texto o los narradores cuando escribían tenían un valor literario. Este valor estético es apreciable, valorable o medible. También sujeta al tiempo. Es una emisión de un juicio sobre una obra de arte. ¿Qué buscan, pues, los escritores del antiguo mundo o del primer siglo? Dar valores distintos. Y eso lo vamos a ver en cada uno de los evangelios. Mateo quiere dar una narración propia. Marcos también. Lucas también. Y Juan ni se diga. ¿Ok? Todos quieren aportar un panorama distinto. Por eso los cuatro no es lo mismo, sino ¿qué caso tendría tener cuatro cosas de lo mismo? Todos se enfocan de una manera distinta. Todos quieren darle un valor literario distinto. Ahora, podemos entender estos escritos por otros puntos. Hay tipos de literatura, ¿ok? Hay tipos de escrituras. Narración histórica, no lo veo apuntar. Narración histórica, poesía, cartas o epístolas y profecías. Esos son, digamos, géneros que encontramos dentro del texto o del canon bíblico. Se lo repito, narraciones históricas, poesías, cartas o epístolas y profecías. Un libro de narración histórica, ¿quién me puede decir? Dentro de la Biblia. Hechos. ¿Hechos? ¿Cuál? No. No. Sí. Ajá, también. ¿Qué otro? Más o menos. Por ejemplo, Reyes, ¿verdad? También podemos incluir Reyes. Crónicas. Todo el inicio de Crónicas son como un tipo de censo, porque nos empieza a dar todos también lo que sucedía en ese tiempo. Entonces, ¿encontramos este tipo de narración en la Biblia? Totalmente. Ahora, poesía. ¿Qué libros podemos encontrar en la Biblia de poesía? Cantares, Salmos, Proverbios. ¿Qué más? ¿Cuál? Eclesiastés. Es un tipo también de poesía. Y hay uno con L. No. Levítico es de ley. Lamentaciones también, lamentaciones. Ok. Y también dentro de de la estructura, sobre todo del Antiguo Testamento, podemos ver que muchas veces, por ejemplo, Moisés también escribía de una forma poética muchas veces también. Ok, cartas, ahora sí, ahí entra Hebreos, entra Romanos, entra Efesios, entra Tesalonicenses, entra Corintios. ¿Por qué? Porque son cartas que ¿quién escribió? Pablo, o sea,
Son cartas, epístolas que él escribe para comunicar algo a las iglesias en esas regiones. Gálatas también, Colosenses también, Tito también, que es una carta ya específica, y las que son enviadas a las iglesias o a la región se les llama generales, ¿ok? Generales. Muy bien. Y profecía. ¿Cuál es de profecía? Apocalipsis. Muy bien. Ok, entonces, estas categorías o clases literarias tenemos que entenderlas para saber qué es lo que vamos a leer. No puedo leer Lamentaciones sin saber qué forma está escrita. Porque si digo, Lamentaciones es profecía, pues entonces todo lo que lea voy a pensar que es una profecía que va a venir. Pero realmente Lamentaciones pues son lloros poéticos de aquellos exiliados, cautivos, ¿no? Son lamentaciones. Entonces tenemos que entender siempre que leamos algo, hermanos, también esto es parte de nuestro crecimiento en conocimiento, tenemos que saber que estamos leyendo. ¿Ok? No podemos nada más aventurarnos a leerlo. Y ya, pues a ver qué entendí. No, tenemos que saber, si estoy leyendo una carta, bueno, ponernos en los pies de Pablo, ¿no? ¿Qué estaba pensando Pablo en escribir una carta? Imaginémonos que nos la está escribiendo a Tláhuac, ¿no? Entonces, todos esos puntos nos van a ayudar a cuando leamos la Biblia realmente. Hay funciones literarias, eso lo vamos a ver en otra ocasión, pero me gustaría enfocarme en eso, lenguaje figurativo. Tenemos que entender que la Biblia también tiene lenguajes, ¿ok? No todo lo que leemos es lo mismo, no todo lo que leemos le podemos dar el mismo significado o significante. Principalmente hay tres cosas que podemos entender o leer en la Biblia, ¿ok? La número uno es, hay comparaciones. ¿Quién puede buscar Mateo 23:37, por favor? Mateo 23:37. Mateo 23:37. Adrián ya lo tiene. Adrián ya gastó sus 3 participaciones, ya no puede participar. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Hasta ahí. ¿Dónde creen que está la comparación? ¿Tú tienes el micrófono ahí? Dime. Los hijos y los polluelos, ¿Pero dónde? en que, por ¿En ejemplo, qué palabra específica? en juntar o reunir. No, ahí te están ayudando. ¿En qué palabra? ¿Qué palabra usamos cuando queremos comparar algo? ¿Cómo? El Está cómo, eso. comparando. Exactamente. Cuando nosotros veamos esta unión gramatical, estamos viendo un lenguaje de comparación. Jesús está diciendo, así como la gallina junta los polluelos, como la gallina junta los polluelos, así los que quise juntar, ¿qué? A ustedes. Entonces, ahí es un lenguaje de comparación. Lenguaje de, ok, ¿está aquí todavía? No se me duerma, ponga atención porque todo esto tenemos que acabarlo antes de la 1:30. No se queda antes. Ok, ese es el primer lenguaje que nosotros podemos encontrar. El segundo lenguaje que también podemos encontrar, necesito, Paco, puedes buscar 2 de Pedro 2:17 y hermano Dani, puedes buscar Juan 7:38, por favor. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Otra vez, Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por hasta la ahí. tormenta. ¿Estas son qué? Fuentes sin agua. Nosotros podríamos decir que es una comparación, pero no estamos viendo la conexión del cómo. ¿Sí me explico? No hay esa cómo, no está diciendo son como, sino está diciendo ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Son qué? ¿Y cómo son las fuentes sin agua? Vacías, secas, inservibles. ¿Para qué queremos una fuente sin agua? Entonces, este lenguaje de metáfora va a explicarnos de una manera para explicar otra manera.
¿Ok? ¿Sí se entiende? Si yo quiero explicar esto, para yo explicarte esto, te lo digo de esta forma, tal vez así como muy misteriosa, para explicarte esta otra cosa que en realidad es el significado. Ahora, eso lo podemos confundir muchas veces con la parábola. La parábola tiene otra función y otra estructura. ¿Ok? No se confunda. Juan 7:38. Juan 7:38. Que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí empieza y dice, como dice la escritura, no es una comparación. Nada más está reafirmando que lo dice la escritura. Hay que diferenciar. Ahora dice, ¿correrán qué? Ríos de agua viva. Ahí está utilizando una metáfora. Salmo, ¿qué el salmo es? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué salmo es? Bienaventurado el varón. ¿En camino de qué? Ni en silla de se ha sentado. Sino que es como el árbol plantado junto a los ¿qué? Junto a los ríos, junto a las aguas, que da su fruto en su debido tiempo y su hoja no cae. Ese es el salmo que está, Salmo 1, del 1 al 3. Entonces, él está citando un versículo del Antiguo Testamento, pero está explicándolo de una metáfora. Nosotros vamos a ser como ese ¿qué? Como ese árbol. ¿Usted es un árbol? Porque no le veo las hojas, ni los tallos, ni le veo las semillas. ¿Somos árboles? No, es una metáfora para explicar de una cosa otra cosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque veo caras de asustados. ¿Ok? Y la última, otro lenguaje que podemos encontrar es la paradoja. Paradoja. ¿Quién puede buscar Mateo 10:39 de los que no han leído? Por favor. A ver, hermano Héctor. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la paradoja. ¿Cómo? Si pierdo mi vida, ¿la gano? ¿Cómo es eso? A ver, léalo otra vez. El que haya su vida la perderá, ¿Cómo es posible que si encuentro algo lo voy a perder? Pues si lo estoy encontrando. Y luego dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿cómo voy a perder algo para ganar otra cosa? Se equivocó Mateo. Se equivocó el Espíritu Santo. No supo narrar ahí. No, es un tipo de lenguaje, paradoja. Es como si no hubiera un sentido, pero sí hay un sentido. ¿Quién ha visto Volver al Futuro? Pero bien, no nomás de que la puso y... Bien, ok, bien. Muy bien. La paradoja de los viajes en el tiempo en la ciencia ficción es que si tú viajas en el tiempo y cambias algo del pasado, ya no vuelves a tu futuro, vuelves a otro, porque cambiaste algo, ya no es lo mismo. ¿Me explico? Esa es una paradoja. Lo mismo está explicando este tipo de lenguaje en esto. Si yo pierdo mi vida por causa de Jesús, la voy a encontrar, pero no aquí, en los cielos. Tengo que perderme y negarme a mí mismo, dice Jesús, tomar mi cruz y seguirle. Ese es el lenguaje ¿de qué? Ok, entonces, comparación, metáfora, paradoja. Muchas veces vamos a encontrar estos lenguajes. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, conste, ¿eh? Ahora, tenemos que entender esto. Esto me gusta mucho. Tenemos que entender que hay objetivos en el antiguo mundo de cómo narrar los sucesos. Yo como escritor, ¿cómo te quiero contar las cosas? Tú no me vas a decir cómo contártelas. Yo te voy a contar. ¿Ha usted platicado muchas veces? A mí me pasa. ¿Ha platicado con personas que, no, fíjate que el otro día estaba platicando y luego vi un taxi? No, el otro día en un taxi también se me perdió la cartera. En la cartera muchas veces guardo dinero. ¿Qué te estaba contando antes? Ah, sí, iba en un taxi, entonces iba para Tláhuac, iba a la iglesia. Me acordé del hermano. ¿Qué habrá hecho el hermano la semana pasada?
La semana pasada fui a Xochimilco, ¿vieras qué bonito clima me tocó? Había y empieza a contar muchas historias y no termina ni una. A veces a mí me pasa. A veces pasa que estamos con un hermano y le queremos seguir el hilo y stop. Termina una historia, hermano, porque me estás enredando todo. Así van a ser muchas veces las narraciones que nosotros vamos a poder encontrar en la Biblia. Se va a saltar de un punto a otro y luego va a regresar y luego va a volver a avanzar y luego tal vez se va a volver a regresar. Moisés muchas veces hace eso en sus narraciones y sobre todo lo podemos ver en Génesis. Cuando hace su narración del 1, 2 y 3, podemos ver eso. Eso no quiere decir que esté mal. Es un tipo de narración del narrador. Por eso vuelvo a decir, tú no me vas a decir cómo narrarlo, yo te lo voy a narrar. ¿Me explico? Entonces, este cuadrito, hermanos, va a suponer una estructura simple de las narraciones antiguas. Como primer punto, nos van a presentar personajes con una meta. ¿Ok? Personajes con un objetivo. En medio muchas veces vamos a encontrar los desafíos u obstáculos. Y al final, ¿qué viene? La conclusión, ¿ok? La resolución del problema. ¿Esto cómo lo asemejamos? Bueno, los evangelios se estructuran de la siguiente manera. Jesús como personaje, la salvación como meta. En el desarrollo, desafíos para la autoridad y trabajo. Si se fijan, cuando leemos los evangelios, nos presentan a Jesús, el objetivo de Jesús, y en medio nos cuentan todo su ministerio. Y siempre nos dicen, pero había quienes querían aprenderle, pero había quienes decían esto para entregarle, pero había quienes siempre nos presentan los obstáculos, los desafíos. Pero al final el objetivo de los evangelios, o al menos de Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, es llegar a lo que nosotros conocemos como la semana de la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Ese es el viaje, digamos, resumido de los evangelios. Presentarnos al personaje, presentarnos los obstáculos y presentarnos el final. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Bien. Esto también es bastante interesante, pero no me va a dar tiempo de decírselos. Ahora, ¿por qué es importante? Una característica importante de por qué los evangelios son veraces. Nosotros podemos entenderlo porque están inspirados por el Espíritu Santo. Pero nosotros porque tenemos esa fe. ¿Al mundo cómo lo podía entender? Bueno, la veracidad de los escritos de los evangelios, hay muchas formas de analizar los textos, pero una que es muy interesante es, ¿quién ha leído sobre Meditaciones de Marco Aurelio? ¿Nadie? Bueno, ¿quién ha leído sobre los emperadores romanos? Nadie. Tenemos que leer de Zapata, dice. Bueno, también podríamos aplicarlo a héroes mexicanos. ¿Qué se cuenta de los héroes mexicanos? ¿Qué se cuenta? Lo bueno que hicieron, lo grande que fueron, lo bueno que fueron para el pueblo. No se cuenta muchas veces lo malo. ¿Verdad que no? No se cuenta muchas veces lo trágico, porque no es bueno para qué, su reputación. Si nosotros nos trasladamos a los antiguos, pasa lo mismo con los emperadores y los reyes. Se cuentan las proezas, las hazañas. Por ejemplo, la historia de 300, una historia maravillosa, ¿no? De cómo tan pocos hombres pudieron con tantos, ¿no? Son narraciones que se quieren exaltar al personaje. Lo interesante de las narraciones del Evangelio es que no es así. Narran los errores, narran las equivocaciones de los apóstoles, narran también las partes malas. Por eso es que son veraces, porque no solamente ponen lo bueno, lo bonito, sino lo malo, los fallos, lo que hicieron mal. Y conocemos más de ellos. Es la diferencia entre las narraciones históricas del mundo antiguo
maravillosas y los evangelios. No te presentan a un héroe que va a venir con todo su poderío. Jesús no fue así. ¿Cómo te presentan a Jesús? En un pesebre, hijo de un carpintero, hijo de una virgen. ¿Cómo te presentan a Pedro? Que no fue bueno para el estudio y tuvo que dedicarse al oficio. Mateo, ¿cómo te presentan a Mateo? Alguien que no querían porque era publicano. Y te van presentando a todos los personajes que van a participar en esta narración. También lo malo, también las equivocaciones. Esa es la diferencia en cuanto a la veracidad de los evangelios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Que me hace dudar porque lo veo así. ¿Qué significaba evangelio? Ok, bien. Bueno, de este PDF, bueno, de este PowerPoint, si gusta se lo puedo pasar. Hay muchas más presentaciones, muchas más diapositivas. ¿Podemos abrir otra, hermano? Bueno, ya la tengo abierta, nada más hay que proyectarla. Se llama Evangelio de Mateo. Bien, todavía vamos con buen tiempo. Se llama Evangelio de Mateo, el PowerPoint. Excelente. Muy bien, ahora ya pasando específicamente al Evangelio según Mateo. Apunte su plumita, por favor. Autor, un judío llamado Leví. Traducción al griego, Mateo, que significa regalo del Señor. La intención de Mateo es escribir a una audiencia judía o una audiencia cristiano-judía. ¿Ok? Ahora, Mateo era un publicano. Muchas veces escuchamos, Mateo es publicano, pero ni sabemos qué es publicano. Bueno, el publicano es un recaudador de impuestos, pero en específico Mateo tiene la peculiaridad que ese recaudador de impuestos era judío. Por eso era, digamos, un traidor ¿a qué? A su nación. Un judío que se enlistó para trabajarle al pueblo romano y cobrarle impuestos a su pueblo, que muchas veces esos publicanos cobraban de más, ¿ok? Cobraban de más. Audiencia, como ya lo mencionamos, para judíos o cristianos judíos. Mateo pasa algo interesante. Va a citar constantemente el Antiguo Testamento. Va a presentar a Jesús como un rey mesiánico, como esta figura del Mesías para los judíos, y va a reafirmar o va a centrarse también en los conflictos de Jesús con los líderes judíos. Llámese fariseos, llámese saduceos, llámese escribas, ¿ok? Mateo, al ser judío, él va a omitir una palabra. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea la palabra que Mateo va a omitir? ¿Cuál? Dios. Él va a decir el reino de los cielos, no el reino de Dios. Porque para los judíos era un nombre tan santo que no lo podían pronunciar. Incluso en su escritura, Mateo va a hacer eso. No voy a escribir el nombre de Dios, voy a escribir cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Él no va a escribir Dios, ¿ok? Ahí viene como peculiaridad, omisión del nombre santo. A comparación de Marcos, Marcos iba a decir que Jesús dijo el nombre de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Marcos sí, porque Marcos quiere otra intención en su escrito, ¿ok? Marcos va a escribir para otra audiencia. Marcos va a escribir de otra forma. Entonces, diferente a Mateo. Mateo va a omitirlo por sus raíces judías. Y también va a hacer hincapié en las costumbres judías. Como Mateo es para una audiencia judía, cuando él mencione las tradiciones judías, él no las va a explicar. ¿Por qué? Porque da por hecho que ya las saben. A diferencia de Marcos. Marcos iba a explicar un poco de lo que hable en cuanto a cultura judía, porque su audiencia no es judía. Entonces, esas diferencias van a ser percibidas.
Y a lo que nos interesa, ok, la clase que vamos a empezar a ver, ¿cómo les dije que se llamaba? Las bienaventuranzas. Toda esta introducción es para que entendamos dónde lo estamos leyendo, cómo lo vamos a leer, cómo lo debemos de interpretar, por qué, para qué y cuándo. ¿Ok? Todas esas preguntas. El sermón del monte. Las bienaventuranzas se van a encontrar en el sermón del monte o muchas veces también llamado el sermón de la montaña. Algo interesante, hermanos, algo interesante de este sermón de la montaña es, ¿quién más en el Antiguo Testamento hablaba en los montes? ¿Quién? ¿Quién? No es Moisés. ¿Quién? Les vamos a regresar a la escuelita dominical. Inscríbanse para la escuelita de verano. ¿Quién hablaba en los montes? Dios hablaba en los montes. Exactamente. Dios. Entonces Jesús, que es el verbo en carne, que es Dios con nosotros, ¿dónde va a hablar? ¿En dónde va a hablar? En el monte, exactamente. Por eso no da casualidad que Mateo va a narrar. Y Jesús subió al monte y a dar el discurso. No es casualidad. Si se fijan cómo desde ahí Jesús ya les está dando una enseñanza, el hecho de yo voy a hablarles en el monte. Así como sé que Dios hablaba en el monte, yo voy a hablar con ustedes en el monte. Otra cosa interesante es que cuando nosotros leemos Mateo capítulo 3 y 4, que es el bautismo de Jesús, la prueba en el desierto, el llamamiento de Pedro y Juan, Andrés y Jacobo, después de que presenta eso, empieza Mateo a narrar que y Jesús empezó a hacer milagros y Jesús empezó a hacer esto, en un versículo muy corto, pero está diciendo que Jesús ya empezaba su ministerio. Después de eso, inmediatamente el capítulo 5 abre con el hecho de Jesús en el monte. La audiencia que lo va a escuchar van a ser sus 4 discípulos, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, y la gente que le seguía. ¿Cuál va a ser la diferencia o qué debemos de notar en esto? En que Jesús ya no va a andar caminando, ya no va a andar haciendo milagros. Ahora Él se va a sentar para que lo escuchen. Ahora, es los que me siguen, escúchenme. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 23 que dice Jesús cuando entra al templo? En la cátedra de Moisés se sientan. Esto hace referencia a que cuando se leía un rollo en la sinagoga, el que lo iba a explicar o enseñar se sentaba y daba cátedra. Por eso muchos maestros que dan clases en universidades, ¿cómo se les dice? Catedráticos, porque dan una enseñanza. Entonces, Jesús ahora va a hacer eso, se va a sentar y va a dar una enseñanza. Y lo interesante también es, ya vamos 2 cosas que podemos aprender nada más de ese versículo. La otra es, va a decir, en la antigüedad, o oíste que fue dicho por los antiguos, pero ahora yo os digo. Esto no quiere decir que Jesús vino a ser un rebelde, hermanos. Quiere decir que Jesús vino a cumplir primero eso, pero a darles una nueva enseñanza también. A añadirles esa nueva enseñanza. ¿Por qué? Porque se supone que en ese contexto, en esos tiempos, los judíos estaban poniendo cargas de más. Estaban inventando muchas más leyes de las que debían de ser. ¿Ok? No es casualidad, pues, que Gálatas nos narre Pablo que en el debido tiempo Jesús vino. ¿Ok? También es necesario entender eso, que Jesús no vino ni antes ni después, en el momento justo. Entonces, esto es interesante cómo Jesús pues va a entender la idea de ir a hablar en el monte. En la introducción o como introducción de este sermón del monte vamos a entender que el concepto
o lo que quiere Jesús dar es el concepto correcto para corregir a los judíos de aquel tiempo. ¿A quién va dirigido? A los discípulos que ya vimos quiénes se encontraban ahí. Puede abrir sus Biblias en el capítulo 5. Y va a dar la descripción del carácter de un cristiano. ¿Ok? Del carácter de un cristiano. En un libro de una teóloga colombiana, me llamaba la atención cómo ella describía el Sermón del Monte. Decía que era el discurso para el cristiano, primero para vivir una vida que elige. Elige. Y así es el Evangelio. Nosotros elegimos creer. Sin esa elección, no puedes hacer todo lo demás. ¿A qué me explico? Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente en plena certidumbre de fe. Pero esa plena certidumbre de fe tiene que ser una elección, una convicción para acercarnos a Dios. El Evangelio, pues, dice Pablo en Romanos 12:1, no tiene por qué ser un sentimiento. A lo que pasa muchas veces con los sensacionalistas, con los movimientos carismáticos, con los evangelistas, con los pentecostales. La fe no es un sentimiento, dice Pablo, es una razón. Vuestro culto racional. Y si nosotros hacemos algo que no hemos entendido, ¿cómo es eso? ¿Por qué voy a hacer algo que no he entendido? ¿Cómo voy a lograr algo que no he entendido? No lo voy a estar haciendo de la mejor manera, porque no lo he entendido. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, esta teóloga narra eso que me pareció interesante, que primero es algo que elegimos y segundo, que profesamos toda la vida. Desde el momento en que elegimos hasta el final. Es una carrera de un principio a un fin. No como que a la mitad, no como que a 3/4, no. De principio a fin. Y Juan nos narra eso. El que persevere hasta el fin, Mateo también, ese será salvo. Ese será salvo. Tenemos que tener en cuenta eso. Y por último, ya porque veo sus caras de que ya se perdieron. Por último, nuestros hermanos que van a estar enseñándonos todas las bienaventuranzas, van a empezar a partir de este verso del 3. Nada más como introducción, vamos a entender qué es la palabra bienaventurado, ¿ok? En esta traducción del griego es dichoso, afortunado. También quiere decir un bienestar, pero sobre todo el enfoque hacia una prosperidad, ¿qué? Espiritual, no material. El evangelio no es material, hermano, hermana, amigo que nos visitas. El evangelio no es el evangelio de la prosperidad. De dame 500 pesos en tu ofrenda y te va a regresar Dios 1000, 1500. Sin ni que fuera Banco Azteca o Ruadito de Electra, no sé. No es así el evangelio. El evangelio no es camionetas, lujos, joyas. El evangelio no es eso, hermanos. El evangelio es tu prosperidad, tu bienestar, tu sobreabundancia espiritual. Eso sí es el evangelio, no material. Felicidad y gozo. Cosas que vamos a encontrar solamente en Dios. Solamente a través de Jesús. No vamos a ser realmente felices, hermanos, hasta que no encuentres tu relación con Dios. Puedes tener todo lo que tú quieras en el mundo y aún así te vas a sentir vacío. Puedes tener todo lo material, todos los tenis que tú quieras, toda la ropa, todas las joyas, y aún así vas a sentir que algo te falta, que algo no tienes, porque está vacío eso. Y Eclesiastés, si ustedes leen Eclesiastés lo dice, lo material es vano, es efímero, se va, se pierde, no hay valor en eso.
Por eso dice al final, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero en el último capítulo, capítulo 13, él sí dice, pero mi relación con Dios, eso es el todo del hombre, dice Eclesiastés. Eso es el todo del hombre, la relación con Dios. Ok, entonces, este estado de bienaventurado va a ser esa dicha espiritual, ese completo gozo y esa completa de felicidad. Número 2, es un estado independiente de tu circunstancia, hermano, hermana, amigo, amiga. Es que en la semana me fue mal en el trabajo. No voy a ir el domingo. No, es que me cortó mi novio. Me cortó mi novia, no voy a ir el domingo. No, es que me pasó esto en el pie, no voy a ir el domingo. No, es que mi serie, mi telenovela favorita no acabó como yo quería, no voy a ir el domingo. No, es que la hermana no me saludó, no voy a ir el domingo. Y ya, cualquier excusa para no venir el domingo. Cualquier excusa para no venir el domingo. Esa relación con Dios no es debido a tu circunstancia. Lo externo no afecta a lo interno. Tu relación con Dios es independiente. Una cosa es lo que tienes, digamos, afuera del zaguán y una cosa es lo que tienes aquí adentro, contigo. Muchas veces he escuchado a predicadores que dicen esta idea de todo eso lo dejas afuera y aquí te pones en disposición de Dios. Dejas todas tus cargas, dejas todos tus enojos, todas tus preocupaciones y la mentalidad es el servicio de Dios. Cantar, orar, poner atención. Muchas veces lo hacemos al contrario, ¿no? Estamos aquí, pero nuestra mente está pensando en otras cosas. Y número 3, nada nos falta. Por eso el salmo está correcto, hermanos. Jehová es mi, nada me faltará. ¿Qué te puede faltar si tienes a Dios? ¿Realmente qué te puede faltar? ¿Qué te puede faltar si tienes la felicidad y la dicha en Jesús? ¿Qué te puede faltar? Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la naturalidad del hombre es, quiero más, quiero más, quiero más. No me basta. Quiero otro, quiero esto, otro. Veo y quiero eso, me comparo, quiero aquello, quiero aquello. Entonces, realmente nunca vamos a tener satisfacción, porque siempre vamos a querer más y más y más y más. Pero cuando entendemos que tenemos a Dios, que tenemos una relación con Cristo, ¿qué te puede faltar? Y como dice Pablo en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ¿qué nos podrá separar de Dios? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Entonces, terminamos con esto, hermanos. Toda la introducción que nos dimos para entender qué vamos a leer en las bienaventuranzas, de qué forma están escritas, cómo, por qué, cuándo, para quién fueron dichas. ¿Ok? Y este contexto de la palabra bienaventurado, para que entendamos a qué se va a empezar a referir todas las bienaventuranzas que Jesús nos va a decir. ¿Ok? ¿Dudas, hermanos? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, le dejo la responsabilidad de las bienaventuranzas a mis hermanos que siguen. Espero que se haya entendido, que haya apuntado, porque yo no vi que apuntara. Pero bueno, confío en usted. Que el Señor les bendiga.